Bienvenidos al canal de chollistas.com. Hoy vamos a hacer el unboxing, configuración y review del último modelo de cámara inalámbrica de la marca Reolink, la Reolink Argus PT. Y junto a ella vamos a ver también su mejor complemento, el panel de carga solar, para no depender de baterías ni de recarga de baterías y tener siempre funcionando al 100% nuestra cámara de seguridad sin preocuparnos de nada más. Y como siempre, antes de abrir la caja, vamos a ver por encima los titulares, las principales características de esta cámara Reolink Argus PT. Y como vemos, pues se trata de una cámara 100% sin cables, que cuenta con modo panorámico y de inclinación, o sea que la cámara tiene movimiento pues para hacer pan y para hacer cambio de inclinación, de grado. Es una cámara preparada para exteriores y totalmente impermeable. Cuenta con Wi-Fi de banda dual, o sea, tanto el de 2,4 GHz como el de 5 GHz. Va alimentada por batería recargable o bien por energía solar, conectando el panel solar que hemos visto, que tenemos ahí, que ya abriremos también. Y algo muy novedoso y muy importante, cuenta con alarmas inteligentes, es decir, es capaz de detectar personas y vehículos, y eso se configurará en la aplicación. Y como nos dice aquí en la foto principal, es de imagen de bastante alta calidad, con 4 megas de calidad. Así que una vez vistas las características, vamos a abrirla y a ver qué nos encontramos dentro. Y comenzamos con el unboxing de la Reolink Argus PT, el último modelo de cámara inalámbrica de la marca Reolink. Vamos a ver. Ya la caja nos recuerda que descarguemos la aplicación Reolink para hacer la configuración. Aquí pues tenemos el conjunto de adhesivos pues para poner fuera de casa y ya pues avisar de que tenemos cámaras en casa, lo cual pues un poquito te obliga la ley y luego además siempre mete más miedo a los amigos de lo ajeno. Manual de instrucciones que viene en inglés, alemán, francés, italiano y español. Seguimos sacando cositas de la caja. Aquí tenemos la antena de la cámara. El soporte, un soporte para poner la cámara. Viene fuerte, cuesta sacarlo. Aquí tenemos la cámara propiamente dicha, que vemos que tiene movimiento panorámico y movimiento de tilt, de ángulo. Vemos la conexión para la antena. Aquí tiene el botón on-off, tapado con gomita, por aquello de que se trata de una cámara de exterior. Y aquí tenemos el conector micro USB de carga, donde tendremos que cargar la batería, si optamos por usarlo con batería cargable, o bien donde conectaremos el panel solar, que yo creo que va a ser la opción que voy a tomar. Y luego, pues bueno, que se nos han caído, pues tenemos la correa, que suele incluir Reolink, pues para fijar la cámara pues a algún poste, alguna viga o algún árbol. El cable de carga. Y las herramientas para fijar a la pared la cámara, los tacos, los tornillos y una herramienta pues para resetearla. Y eso es todo. Así que vamos a verificar si está cargada la batería y vamos a configurar la cámara. Y aquí tenemos el complemento perfecto para la Reolink Argus PT. Pues se trata del panel de carga solar de la marca Reolink,
que yo creo que es un complemento que debes pedir siempre si pides una cámara inalámbrica de Reolink. Pues te aseguro que te vas a despreocupar absolutamente del tema de las baterías. Porque aunque la batería de una cámara Reolink dura bastante, dura tranquilamente 3, 4 semanas, pues es mucho más cómodo el despreocuparte de ese tema. El kit consiste en un panel solar, que más o menos es el tamaño de unas 7 pulgadas, pues del estilo de un Kindle, ¿no? De tamaño. El vástago, que se conecta a la pared, ¿no? Y esto se engancharía aquí y tal. Y en la pared, próximo a la cámara, y el cable de carga, que es pues un micro USB que se conecta directamente a la toma de carga de la batería de la cámara. Con lo cual vamos a tener constantemente alimentada nuestra cámara Reolink. Y ya te digo, es súper cómodo porque además en las cámaras Reolink, cuando pierdes la batería, hay que volver por lo general a formatear la SD. Y bien, vamos a conectar la cámara al sistema de Reolink a través de la aplicación del móvil. Lo primero que hay que hacer es conectar la cámara con el botón on-off. Así que nada, entramos en la aplicación y vamos a añadir. Nos va a decir que escaneemos el código QR de la cámara, que es lo que vamos a hacer. Bien, ya hemos escaneado el QR que está en la base de la cámara y ahora tenemos que configurar la Wi-Fi. Como es la primera vez que configuramos esta cámara, hay que dar a Wi-Fi no configurada. Tenemos que añadir la contraseña de nuestra Wi-Fi y a continuación tenemos que escanear con la cámara un código QR que nos va a mostrar la aplicación de Reolink. Por tema de seguridad, pues lo he saltado en el vídeo. Y una vez que has escaneado el QR, simplemente tienes que ir dando a avanzar. Y ya está todo configurado. Tan solo te queda el crear una contraseña para el dispositivo. Le damos nombre a la cámara, pues Argus PT. Vamos a configurarla para exteriores. Nos da una serie de directrices, ¿no? Y ya vemos que la cámara ya está funcionando. Ahora ya es cuestión de instalarla en su espacio definitivo, que será en el exterior de casa. Y una vez instalada la cámara, la he puesto ahí en el porche, de momento, ya para hacer unas pruebitas y tal. Pues vemos, en la aplicación principal tenemos un botón de conversación, pues para mantener una conversación a través de la cámara, ¿no? Pues si viene alguien a casa y no estás y te va a dejar un paquete, pues puedes hablar con él, ¿no? Dando al botón de conversar. Tenemos el botón de cortar, pues para que no se vea toda la imagen, ¿no? Sino recortar qué parte de la imagen que toma la cámara quieres que se vea. Pues no sé, imagínate qué parte de la cámara coge el coche y no quieres que se vea la matrícula del vecino o lo que sea, pues cortas y ya está. Yo en mi caso no lo necesito. Aquí tienes el tilt y el panning. Vamos a ver qué tal funciona. Vemos que perfectamente la cámara hace paneo, lo cual está genial. Y el tilt, pues supongo que también. Para abajo, para arriba. Genial. Cerramos la aplicación.
Y el botón de reproducción, pues para una vez que instales la tarjeta SD card, pues reproducir las tomas grabadas, o si lo conectas con la nube de Reolink, que por cierto ahora mismo un dispositivo es gratuito y viene genial, pues sirve para reproducir todas las escenas grabadas por la cámara. Si vamos a la parte de configuración, a ver qué nos encontramos. Pues la batería está al 47%, nuestra red, podemos cambiar el volumen del dispositivo. Configuración de PIR, pues encendido, que cuando detecte movimiento se grabe, y sensibilidad 80, se puede modificar la sensibilidad. Que quieres que emita un sonido de alarma cuando detecta movimiento o no. Puedes añadir o excluir personas o vehículos, y puedes marcar en pantalla una zona en la que no quieres que salte la alarma. O sea que es bastante inteligente. Lo vemos igual para vehículos y para otros. Está genial que la cámara sea inteligente. Si quieres que grabe o no, si quieres tener notificaciones push o no en la aplicación, si quieres que te llegue un aviso al correo electrónico cada vez que se detecta movimiento, si quieres que tenga sonido de alarma o no, y puedes elegir el tipo de sonido, sonidos por defecto, o añadir sonidos personalizados. Puedes grabar el mensaje que quieres tú que suene, o el sonido que quieres que suene. Puedes compartir la cámara con otros usuarios. Se puede hacer grabación timelapse. Y pues nada, en avanzado pues cambiar la contraseña del dispositivo, cambiar la fecha y hora. Si quieres hacer grabaciones de audio, si quieres que funcione la luz infrarroja o no, para grabar por la noche, y si quieres que la cámara tenga LED de estado o que funcione sin LED. Y eso es un poquito todo. Se puede... Bueno, ya esto es la aplicación, ¿no? Distintas cámaras que tengo configuradas de Reolink. Así que bueno, eso es todo. La cámara, por lo que vemos, funciona bastante bien. Es la primera cámara que ha sacado Reolink, que tiene paneo y tilt, lo cual está súper bien. Dentro de su gama de cámaras inalámbricas, cámaras que no requieren ningún tipo de cableado, ¿no? No hace falta que tengas ningún cable fuera de casa, ni de datos, ni de corriente eléctrica, sino que todo funciona a batería o con el panel solar y a través del wifi. Y además, pues la novedad que os he comentado desde hace unas semanas a esta parte, la nube de Reolink tiene una opción gratuita, con lo cual, pues genial, no hace falta ni que pongas en la cámara una tarjeta SD. Porque además si te roban la cámara con tarjeta SD te quedas como estabas. En cambio, si tienes la grabación en la nube, pues podrás ver al menos quién te robó la cámara. Y eso es todo. Os dejamos en la descripción del vídeo el enlace de compra. Si tenemos algún cupón de descuento lo dejamos también ahí. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, dale al like y suscríbete al canal.